Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de los tiempos hemos visto cómo determinados personajes se han comportado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental y ahora, aprovechando estos días de confinamiento, puede pedirlo a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Por qué el coronavirus afecta de manera tan diferente en algunos países y en otros? ¿Por qué afecta de un modo determinado a unas personas o a otras? Es evidente que aquellos gobiernos que mayor número de test han llevado a cabo entre su población han conseguido contener mejor el contagio. No es el caso de España, donde apenas se han practicado, y el gobierno se ha limitado a confinarnos en espera de que la pandemia se pase sola. Pero no solo eso, con la globalización en la que vivimos, ¿qué hace que todo el planeta esté conectado? Nos preguntamos por qué en algunas regiones geográficas la incidencia ha sido menor. ¿Podría estar relacionado con el tipo genético de los individuos mayoritarios en cada zona? Hay un estudioso que cree que sí, que la enfermedad afecta más en países en los que predomina el haplogrupo genético R1b, que es mayoritario en España, Irlanda, norte de Italia, Francia, Bélgica o Reino Unido. Es la hipótesis del profesor Ángel Gómez Moreno, catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense y experto en genética de poblaciones. Profesor Gómez Moreno, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Díganos en primer lugar, ¿qué es un haplogrupo genético? Bueno, primero hay que hablar de haplotipos, que son las características genéticas que heredamos de nuestros progenitores, de nuestro padre y nuestra madre. A partir de ahí vamos al haplogrupo. El haplogrupo lo forman varios individuos o un conjunto de haplotipos, podríamos decir, con unas características semejantes. Esas características semejantes son el resultado de vivir o convivir juntos a lo largo de siglos o de milenios. Esa es la definición fundamental. Cuando hablamos de haplotipos, hablamos de cromosomas en los que hay unos elementos que se llaman alelos y son los que marcan las diferencias. Algunas enfermedades pues se muestran, las enfermedades de origen genético se ponen de relieve en ese punto, en ese nivel, pero nosotros, los que amamos, los que nos interesamos por la genética de poblaciones, estamos en otro nivel, no más elemental ni más bajo, en otro nivel diferente. Nos acercamos a la genética por los resultados que puede dar para seguir el camino, las vías que han trazado los seres humanos a lo largo de la historia, y esto nos ayuda a entender pues muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el nacimiento y la evolución de las lenguas, vivas o desaparecidas o extintas. Pues hablemos de genética. Este haplogrupo R1b, ¿dónde es mayoritario? ¿En qué países o zonas del mundo? Sí, es la genética característica de Europa Occidental. Hay varias nociones básicas, por ejemplo, la relativa a los haplogrupos característicos de cada zona. R1a es propio de los países eslavos, L, 1b, 1b o L, la raíz, la que importa es L, es norteafricano fundamentalmente. El I, si es I1, es escandinavo. Si es I2, nos remite más bien hacia la zona caucásica, hacia el Mediterráneo oriental, profundizando. El corte más brusco en genética es el que percibimos en el estrecho de Gibraltar. En 10 kilómetros cambiamos del R1b peninsular al E1b, 1b, como digo, norteafricano. Lo importante también es saber que hay una unidad genética en España y una unidad genética en la Europa Occidental. Esto es muy importante. Durante mucho tiempo se nos ha dicho pues, que los españoles no éramos como los demás europeos, que no éramos blancos, en fin, cosas que se han dicho y que uno ha oído, a veces ha sufrido. Y lo cierto es que ese marcador genético, el R1b, está más presente en España que en cualquier otra parte de Europa, con excepción, si hablamos de países, de Irlanda. Irlanda tiene el tope, con un 81% de la población masculina que tiene el R1b, porque R1b es un
haplogrupo masculino. Hay masculinos y femeninos. Los hombres, como tenemos en los cromosomas, en la pareja de cromosomas sexuales, heredamos el X de la madre, el mitocondrial, y el Y del padre, pues tenemos dos, pero las mujeres tienen solamente el X, el que heredan de la madre, que es el que salta a la vista, el que se manifiesta, y también el X del padre. Están los dos en la mujer, pero no hay un Y en la mujer. Profesor, ¿podemos entender que aquellos países o regiones donde más duramente ha castigado el coronavirus son zonas en las que la gran mayoría de sus habitantes tiene este tipo genético, el R1b? Hay una relación absolutamente directa, por reglas de tres. Es verdaderamente llamativo y preocupante. Se ha puesto, por ejemplo, de relieve que Alemania tenía unos resultados estupendos porque las cifras de los contagios y los muertos eran muy inferiores a los de Francia, Gran Bretaña o Bélgica, o no digamos España. Pero yo hice un experimento muy sencillo, y es extender la comparación en el otro sentido, hacia el este. En Alemania las cifras, los porcentajes de R1b van desde el 50% en Baviera, aproximadamente. Eupedia da un 48,5% en Baviera. La zona más al oeste tiene un 46%, y pasamos a la frontera, pasamos a la frontera con Polonia, o al norte, perdón, ahí nos andamos en el 36%. Pero cuando pasamos a Polonia caemos en picado a un 12%. Y las cifras, que son tan optimistas y siempre se presentan como el milagro alemán, la victoria alemana, si las comparamos con las polacas, pues no hay para qué alegrarse ni enorgullecerse. Polonia tiene, si tuviese Alemania el número de muertos que le corresponden en comparación con Polonia, que tiene la mitad de habitantes, 38,5 millones, frente a 81, un poquito menos de la mitad, pues le correspondería tener menos de 1.000 muertos, y son 6.000 o algo más de 6.000 los muertos que tiene Alemania. A veces el contraste es tan brusco como el que supone ir de Lombardía, de Milán, a Zagreb, a Croacia. Son 520 kilómetros, menos que de Madrid a Sevilla, sea por la Ruta de la Plata o por Despeñaperros. Es decir, que podemos entender que este haplogrupo R1b tiene presencia mayoritaria en lo que es Europa Occidental, sí, y por emigraciones históricas también en América, pero menor presencia en Asia o en África. Nula. En África sí. Hay una mancha, y es curiosa. Este es un dato que hoy he señalado, que lo conocíamos desde siempre, ¿no? Los Hausa, la tribu Hausa, que está en las orillas del lago Chad, tiene un porcentaje altísimo del haplogrupo R1b. Descienden de tribus que vienen del Sahara, que antes, pues, en algún momento histórico han estado en Europa, y al ir comunidades enteras han viajado con el haplogrupo de sus antepasados, de un padre lejano que seguramente tenía un aspecto muy distinto, pero que les ha transmitido ese haplogrupo, el R1b. Entonces la noticia es que hace unas semanas, en una zona, la zona norte, la zona más próxima al Chad y la capital de esa zona, enfermaba a la gente, estaban muriendo muchos, no sabían de qué y por qué razón. Y finalmente ayer, las agencias de prensa dan la noticia de que los muertos de esa zona norte, que están muy cerquita de Yamena, como digo, alrededor del lago Chad, esos muertos les han hecho el análisis correspondiente, y más del 80% son por el coronavirus. El coronavirus, curiosamente, no ataca en África apenas. En Nigeria, que es un país enorme, es 1,5 veces el territorio de España, casi 200 millones de habitantes. Quiero recordar que hay 4 casos o 5 casos por millón de contagios, de incidencias. Pensemos en que en La Rioja estamos en 12.700, que en Madrid estamos, bueno, las cifras de España son altísimas, pero hablamos en los casos de gran contaminación, de gran contagio, de miles de casos por millón. Lo que es curioso, profesor, es que no tenga apenas incidencia en Asia, cuando este virus justamente procede de Asia, concretamente de China, de Wuhan. Sí, pues evidentemente allí este haplogrupo es desconocido por completo. Hay que recordar que entre Asia, entre China y Europa, por medio está Rusia, que es gigantesca, y en ese territorio es o el haplogrupo N asiático o el haplogrupo R1A típicamente eslavo. En Italia las diferencias, por ejemplo, en el sur, en Calabria, en Sicilia, el haplogrupo R1b anda por el 15%.
En el norte, como he dicho, estamos en el 70%. En el norte el golpe ha sido tremendo y en el sur es que apenas ha sentido. Y decía lo de Zagreb, la diferencia en 520 kilómetros es de 7.000 y pico casos en Milán a 400 y pico en Zagreb. Este modo de proceder, este cotejo, este contraste, se valida en todos los casos. Recuerdo, por ejemplo, que estaban preocupados los irlandeses porque sus cifras eran muy elevadas, decían ellos, if compared with similar nations, si las comparamos con naciones similares. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son esas naciones similares? Ellos hablaban en relación a su población, comparaban los resultados de Irlanda con los de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Eslovaquia y de nuevo Croacia. Y claro, decíamos que son unos resultados mucho peores, somos muy torpes. No, es que el R1B en Irlanda es altísimo y de hecho ahora los valores están subiendo extraordinariamente, de manera casi exponencial. Pero es que, por ejemplo, Finlandia tiene un 3,5% de R1B. Es que prácticamente Finlandia no tiene R1B. Sí, justamente, vamos a ver un mapa en el que puede apreciarse claramente, coloreado en rojo, las zonas en las que es mayoritaria la presencia de este haplogrupo R1B. Vemos que tiene presencia mayoritaria en España y Portugal, en Francia, en Bélgica, Reino Unido e Irlanda, Italia, Alemania, Suiza, Austria y hasta en Noruega, no así en Dinamarca y Suecia, donde el mayoritario es el tipo I1, en Finlandia, donde es N, en toda Europa Central y Rusia, donde es R1A, y claramente el estrecho de Gibraltar marca la frontera con el tipo E del norte de África. Esto, sin lugar a dudas, profesor, es orientativo, porque el tipo no lo determinan los territorios, sino las personas. Lo que marca es que hay mayoría de este tipo de personas en estas zonas, debemos entender. Totalmente. Por eso a mí lo que siempre me ha fascinado es cuando los políticos se han metido a hablar de estos asuntos y han dicho verdaderas salvajadas. En genética de población se puede bajar, en genética en general se puede bajar hasta el individuo. O sea, tú puedes ir segmentando, dividiendo, haciendo grupos, subgrupos y podría hipotéticamente llegarse al individuo. Pero si nos movemos en un nivel normal, lo que uno comprueba, por ejemplo, es, ya decía yo, la homogeneidad genética de España con algunas ramas del haplogrupo R1B, como el DF27, que es pirenaico y que tiene una presencia muy, muy importante en La Mancha, pero también es el haplogrupo, el subclado, porque es una rama secundaria, mayoritario pues entre las Baleares, porque cuando Jaime I el Conquistador recupera el territorio, la repoblación se hace con gente del Alto Ampurdán, del Pirineo y Lerdense y del Languedoc, y todos ellos llevan el DF27. O el P312, que durante mucho tiempo se pensó que era italo-celta, y hoy pensamos que el foco difusor está en la zona, en el País Vasco. En el País Vasco el R1B con su conjunto está en el 90% aproximadamente. O sea, casi toda la población es R1B. Veamos nuevamente el mapa que hemos visto antes. Podemos apreciar algo que a mucha gente quizá le pueda llamar la atención. Puede sorprender que la incidencia del coronavirus es menor en Grecia, a pesar de su proximidad con Italia, donde ha sido muchísimo peor. Pero es que Grecia, por su vecindad con Turquía, tiene más haplogrupo J2 que R1B. Eso es lo que algún periodista ha bautizado como el milagro griego, ¿no? Sí, evidentemente, entre el J, el G, el I2 y el E1B, es que Grecia tiene un 15% de R1B. Hay zonas en que ni siquiera llega al 10%. Si se valida mi hipótesis, yo soy muy humilde, pero en fin, llevo toda la vida investigando en otras materias, pero al final, digamos que aunque el cañamazo que utilices sea de una calidad u otra, los principios son los mismos. A mí me tienen que convencer de que estoy equivocado y hasta ahora nadie lo ha hecho. Curiosamente, me han hecho mucho caso en muchos foros. El primer lugar en el que se presentó el trabajo fue el día 20 en la Universidad de California, Berkeley, donde pasaron las temporadas. Fue un encuentro virtual, hubo incluso 2 premios Nobel, hubo referees de todas las especialidades relacionadas, epidemiólogos, genetistas. Y bueno, me regalaron los oídos, dijeron cosas muy buenas, pero al final pues ellos tienen unos proyectos estupendos, gigantescos, que no los van a parar para atender pues a algo que funciona, pero que en fin lo trae un señor que es un español, además de
especialista en literatura española. No es la mejor carta de presentación, no es la más cómoda, francamente. Ni siquiera lo de español, ¿eh? En tiempos yo comencé a ir a Estados Unidos en el año 82 y vamos, uno iba allí como el rey del mambo. ¿De qué fama gozábamos? Ahora, cuando sigo moviéndome mucho en foros internacionales, me suelen invitar con mucha frecuencia. Además, no solo estoy en literatura española, estoy con historiadores, con sinólogos, en fin. En Erlangen, Nuremberg, he estado 9 años de asesor, por ejemplo, de la universidad. Y yo iba con cierto complejo, decía, lo primero que tengo que demostrar es que no soy tan tonto. Ahora mismo me preocupa, ahora ya creo que va a ser imposible. Yo lo que quiera. Hablemos por un momento de Alemania. Seguramente mucha gente piensa que los alemanes han podido combatir mejor este virus, sin lugar a dudas, por su potencia en laboratorios y empresas farmacéuticas. Pero también hay un pequeño detalle genético. Resulta que Alemania es una zona de tránsito genético, ¿no? Sí, como decía antes, vamos del 36%, del 50% al 36% y de repente pasamos a Polonia y la caída es brusca, a un 12%. Estamos hablando de Grecia. Grecia tiene, pues la media, como digo, no llega a un 15%, no llega a un 15%, es muy baja. Quizá los países que pueden sacar más pecho, los que tienen mejores resultados y, en fin, podrían ser peores, pues el vecino Portugal. El caso en España de Murcia, que están contentísimos. Hombre, lo que conocemos de Murcia, la genética, de nuevo, remite insistentemente al R1B, pero yo siempre he presumido de que allí estaban los herederos de los moriscos. No es tampoco lo que sabemos, porque la presencia del haplogrupo E1B1B en España, cuando se han hecho análisis, hay unos de Adams, de la Universidad de Leicester, del 2008, donde aparece concentrado es en la zona de Orense. Ellos piensan, este equipo internacional pensaba, que tras la guerra de las Alpujarras los moriscos fueron mandados lejos, los dispersaron, y cuando llega el año 1609 no se acordaban de que allí habían mandado a los montes de Zamora y Orense pues a numerosos moriscos. Eso, dicen, explicaría la presencia del E1B1B en Orense, pero yo de todos modos recuerdo que el E1B1B tiene un porcentaje de un 14% en Portugal, de un 7% en España, un 8% en Alemania y, si mal no recuerdo, un 13% en Austria. Y, de hecho, Adolf Hitler tenía el haplogrupo E1B1B. No le habría gustado seguramente. Bueno, estamos hablando de zonas de España. La verdad es que las zonas de España donde el COVID-19 ha tenido cifras más bajas de incidencia son lugares como Andalucía, Murcia, Extremadura, Galicia, Asturias y Cantabria. Regiones en las que justamente el R1B no llega al 60%, mientras que la media española está por encima del 69%. En efecto, bueno, si quitamos esas zonas, en torno a un 80% sería el porcentaje más común. Y repito que en el País Vasco el 90%. Son porcentajes altísimos y, como decía, me habría encantado, por ejemplo, que antes de que Junqueras en cierta ocasión dijese que un español era como un portugués y que un catalán era como un italiano del norte, como un suizo o como un francés, hay que echar un vistazo. Estos datos están al alcance de cualquiera. En la Wikipedia no está mal la información, pero Eupedia, que tiene una información perfecta, aquilatada, pues permite no patinar en esos terrenos. A ver, profesor, ya que hemos determinado que estos haplogrupos genéticos son en donde mayor incidencia tiene, la pregunta ahora parecería lógica para un virólogo. ¿Es normal que un virus ataque más a un tipo genético que a otro? Yo lo único que puedo hacer es hablar. Yo no soy genetista, evidentemente. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Por observación. Siempre la observación ha sido fundamental. Ahora se piensa que sin pipetas, buretas y matraces no eres nada. Pero yo recordaba estos días que siempre ha habido esa especie de eureka, ¿no? Y una bombillita que se enciende. Es esa bombillita que se enciende cuando Ignaz Semmelweis, el tocoginecólogo húngaro que está en el hospital de Viena, se da cuenta de cuál puede ser la causa por la que las mujeres que entran al paritorio, había uno de estudiantes de medicina y otro en el que estaban las comadronas, se da cuenta de por qué la mortandad atendido por los estudiantes llegaba casi al 50%, una barbaridad, y el de las comadronas era un 1,5% perfectamente asumible. Cuando las mujeres iban a parir, y les decían al de los chicos, al de los estudiantes, a llorar porque aquello era casi una sentencia de muerte. Y entonces fue el que, observando aquello, vio que los estudiantes iban de una clase a otra y la clase previa les obligaba a coger el bisturí y trabajar con los muertos y sin lavarse las manos, sin solución de continuidad, salían zumbando
ayudar es un decir, ayudar a las inminentes mamás. El resultado es que la infección estaba casi asegurada y que de ahí a la septicemia no había más que un paso. La segunda parte es que nadie la creía. Y hay dos versiones del final. Uno es que sin querer él se cortó con un bisturí con el que estaba haciendo pues una biopsia, con un cadáver, le vino la infección, la septicemia y murió. Hay otra versión más radical, más interesante, más atractiva, y es que él mismo se infligió una herida a resultas de la cual vino la infección, la septicemia, y pagó con su vida y demostró con su vida que tenía la razón, que la verdad estaba de su parte. Yo no voy a hacer esto, Javier, no. Le voy a hacer la pregunta de un modo más directo. Profesor, ¿es posible que este virus haya podido ser alterado artificialmente para que ataque más a unas personas que a otras? Yo, francamente, no tengo elementos de juicio para contestar de un modo u otro. Sencillamente me preocupa mucho que cuando se anda tras la verdad, que alguien ponga frenos, que alguien ponga cortapisas, que alguien amenace. Eso me preocupa muchísimo y eso no me inspira ninguna confianza, francamente. Luego, me imagino ya se habrá desestimado la teoría de los 4 amigos, que esa tasca curiosamente está al lado del principal laboratorio de guerra, NBQ, que se coman murciélago, como dicen en Guadalajara, un morceguillo, que es buen latín, mur, ratón, caeculus, cieguecillo. Bueno, pues están los 4 comiendo el morceguillo y a partir de ahí salta el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, hasta Europa. Eso a mí no me gusta ni me convence. Bueno, pero ¿puede haber sido alterado o incluso fabricado en un laboratorio? De verdad, Javier, que no me atrevo a decir eso. Lo que sí me atrevo a decir es a decir claramente que parece que no hubiese ocurrido nada. El laboratorio está allí, sigue teniendo 1.500 cepas, y si salimos vivos de esta, no pueden arrear un tercer golpe. O sea, yo pienso que es fundamental, que igual que ha habido sensibilidad para formar los tratados de no proliferación de armas nucleares, que me saben a poco, igual que se ha perseguido a quienes han utilizado armas químicas o las han fabricado, que exista la misma o incluso más sensibilidad respecto de las armas biológicas, que estamos viendo que son lo peor de lo peor de lo peor. Ni Satanás mismo habría ideado algo parecido. Vale, entonces, si salimos de esta, ¿cuál es la lección que podemos extraer de todo esto? Pues la principal es que hay que hacer las cosas muy bien para que no te cojan con el paso cambiado. O sea, en este momento tenemos una situación mucho más débil que todos nuestros vecinos por circunstancias muy diversas. La primera, la principal, no la hemos cogido nosotros. El virus, por la razón que sea, sacude al haplogrupo R1b, que es el característico de los españoles. Es mi haplogrupo. Y alguien me decía, pues qué mal, ¿no? Y yo decía, no, es un haplogrupo que está vinculado a la historia de Europa, a lo que es la civilización occidental. Hace unos años en la revista muy interesante salió un artículo que lo pusieron en la portada. Un 50% o un 70% de los españoles descienden de Tutankamón. Es que, bueno, lo que quería decir es que Tutankamón era R1b. Los faraones que hicieron las pirámides eran R1b. La realeza europea, desde los Romanov hasta Carlos de Inglaterra, es R1b. Y mi familia, humildísima, mi abuelo era pastor, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pastores manchegos, eran R1b. Un grupo muy democrático, como digo. Bueno, pues esperemos por lo menos que todos estos datos puedan servir para que nuestros científicos puedan encontrar una solución a esta terrible pandemia que estamos sufriendo. Yo es lo que espero, que no se den palos de ciego y que se vaya en la dirección que me parece a mí es la correcta, Javier. Don Ángel Gómez Moreno, profesor, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo para todos. Un saludo. Bueno, tema complejo, pero me imagino muy simple a la vez. ¿Algún comentario? Bueno, a mí me da pena por el señor Torra y compañía, que le acaban de explicar que estamos en el mismo haplogrupo y ellos están empeñados en que la raza catalana es distinta. Pero bueno, hablando ya algo más en serio, es importante el apostar por la investigación, es decir, aquí el profesor, el experto en genética de poblaciones, ha apuntado en una dirección. Lo que yo entiendo es que tiene que haber fondos suficientes para poder investigar si existe una relación real o no, o tomar muestras y avanzar en ese estudio, porque él además lo ha demostrado, ha dicho con bastante convencimiento que cree que por ahí van los tiros. Con lo cual habría que dedicarle recursos. Ya habrá que analizar en una fase ya posterior si aparte del haplogrupo afecta también un gobierno que toma medidas de forma unilateral, sin contar con los demás y tal, si eso agrava todavía más la situación. Pero sí que me parece interesante que se ponga sobre la mesa, y yo estaba escuchando atentamente, la labor que hacen las personas que se dedican a investigar
diferentes tipos de investigaciones. Entonces tenemos que tener muy claro los españoles a partir de ahora lo importante que es apostar por la investigación básica, todo tipo de investigación, y ver este tipo de investigaciones donde terminan, ¿no? Y luego, si no llegan a ninguna conclusión, no tirar la toalla. Es decir, esto de querer tener resultados sí o sí, en investigación no se tiene que tener en cuenta. En investigación se tiene que apostar y unas veces se gana y otras veces se pierde, pero es muy importante investigar. De todas formas, nos ha tocado la lotería. Yo, cuando estaba escuchando al profesor Gómez hablar, claro, digo, nos ha tocado, se han juntado la genética con el gobierno totalitario del caos, con lo cual es que es caldo de cultivo para tener pandemia durante mucho tiempo. Esperemos que no. Yo creo que, como bien dices, Cristiano, una de las medidas más importantes que hay que tomar, ya no solo la investigación y, por supuesto, dar lógicamente el presupuesto que se necesita en cuanto económicamente para financiar proyectos de investigación, es también poner coto a lo que se investiga, es decir, tener la seguridad de lo que se está investigando. Lo decía antes el profesor, en cuanto, no solo el profesor, sino ha habido anteriormente, como por ejemplo Bill Gates, que ya lo enunció, que uno de los males que nos afectaría en general a la población mundial, da igual que tengas el haplogrupo RB1B, que cualquier otro, es decir, son las pandemias o las enfermedades. Este tipo de males que ahora mismo que nos afectan de una forma endémica a todo el territorio mundial, pero especialmente ahora de una forma más directa, como nos ha explicado el profesor Gómez, a ver, si se hubieran tomado unas determinadas medidas, pues se hubiera podido frenar, es decir, se podría haber podido parar la influencia del virus. Independientemente que haya podido ser, que yo tampoco me puedo pronunciar eso porque no tengo ni el conocimiento ni tengo los datos suficientes como para poder decir que ha sido de una forma premeditada o ha sido de alguna forma hecho adrede, ¿no? Pero sí que es verdad que por las características de lo que genéticamente, por los haplogrupos que ha hecho la clasificación del profesor, pues afecta de una forma más directa, además que coincide, casi todos son países de ambiente mediterráneo, es decir, de ambiente de... Europa Occidental y América, sí, pero, lo que llamaríamos la civilización occidental. Pero claro, América, porque hay muchos de los colonos que fueron para allá, fueron británicos, fueron belgas y hispanos, con lo cual españoles, con lo cual es evidente que... En América afecta a los descendientes de irlandeses, británicos y escoceses, que suman 87 millones de personas en Estados Unidos. Pues otro problema que tienen, más añadido. A ver, yo creo que de esta pandemia actual vamos a salir. Lo que me preocuparía es que si hay una vacuna en los próximos meses, dejásemos de tomar medidas para que en un futuro esto no nos vuelva a pasar. Es decir, medidas en la línea de apostar por la investigación, pero también de tener reservas de material sanitario para casos de epidemia, o sea, de poder adelantarnos a cosas que puedan ocurrir. Y él apuntaba, por ejemplo, como decía, si hay tratados para no realizar armas de destrucción masiva o armas nucleares, pues tampoco que se juegue con fuego con el tema de la investigación armas bacteriológicas en cierta dirección. Entonces a mí me parece interesante como idea para analizarla profundamente después, además como partido, a ver hacia dónde podría orientarse ese tipo de acuerdos, ¿no? Y simplemente apuntar que, sobre todo, como han dicho no solo un científico, muchos, que la mejor arma para poder defenderte ante una pandemia es la previsión. Sin lugar a dudas, y en nuestro país siempre se ha dicho que lo mejor hubiera sido tener test masivos para toda la población, y resulta que en nuestro país es uno de los donde menos se han hecho. La verdad es que, ¿qué les parecería a ustedes encontrarse mal, irse a casa, llamar por teléfono al centro de salud, decir cuáles son los síntomas que tienen, que les digan, quédese usted en casa tomando paracetamol, y usted decir, ¿por qué no me hacen la prueba? Y venga a llamar, háganme la prueba, y tirarse 40 días así y que nadie les haga la prueba, y que un buen día en el centro de salud digan, si ya está usted bien, váyase a trabajar, y no estar seguro de si lo ha pasado, no lo ha pasado, o si lo tiene todavía. Bueno, pues este tipo de circunstancias ocurren, y ahora vamos a hablar con una persona que pasó exactamente por eso. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía!
Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos, creando otros nuevos. Protegernos. Y proteger. Y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Encontramos confinados, la verdad es que se nos agolpan multitud de faenas y trabajos. Hay que ayudar a los niños con sus deberes, hay que atender al teletrabajo, hay que encargarse de las tareas domésticas, las labores de la casa, la compra, los deberes, en fin, muchísimas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual llegar a afectar a nuestro sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus, de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en su página web, parafarmaciamundonatural.es, o llamando al teléfono 91 446 00
0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, que es de Mundo Natural. La crisis del coronavirus nos está dejando un montón de vivencias, el dolor y el sufrimiento por la pérdida de los seres queridos, imágenes trágicas cuando vemos que esos seres queridos mueren en soledad, imágenes dolorosas al comprobar que las personas se arruinan simplemente porque han tenido que cerrar su pequeño negocio, otras esperanzadoras al constatar que se pueden curar muchos que han estado al borde de la muerte, unas gratificantes al descubrir el lado humano que no esperábamos en otros, y algunas muy duras al tener que afrontar en soledad una enfermedad y comprobar que pides ayuda y que nadie parece tener tiempo para atenderte. Algo así debe pasarle a Miguel Ángel. A sus 48 años gozaba de buena salud, simplemente algunos problemas de alergia. El 11 de marzo empezó a notar los síntomas del virus y el día 13 le daban la baja. A partir de ese momento pasará 40 días solo en casa, tomando paracetamol y llamando todos los días para pedir que le hicieran el test. Nunca se lo hicieron. Y a pesar de eso, el centro médico por teléfono le ha dado el alta y le ha dicho que se vaya a trabajar. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, todo empezó el 11 de marzo, ¿con qué síntomas? Sí, bueno, pues al principio la sensación fue como de gripe, ¿vale? Algo parecido a una gripe, lo que pasa es que como yo sufro de alergia, pude tener la sensación como que de rinitis y confundirlo. El caso es que como empecé a oír los síntomas que estaban diciendo que se estaban produciendo por el coronavirus, decidí llamar al 900, que en ese momento estaban dando los medios de información para contactar como los casos como el mío, ¿vale? Y decirles que quería que me hiciesen la prueba. Pues hasta hoy, que no 40, estamos en el día 53 y la verdad todavía no la tengo. Lo que han estado haciendo es llamarme últimamente para ver si me dan el alta. No lo hacen, evidentemente, porque todavía tengo ciertos síntomas y creo que la intención del gobierno y el aviso por parte de las autoridades sanitarias es que se den de cara al tema estadística más altas y entre ellas la mía. Pero bueno, el caso es que empieza el día 11 de marzo y 2 días más tarde, el 13, te dan la baja. ¿Para darte la baja te vio algún médico? Entre el 11 y el 13, como te digo, estuve llamando para ver qué sucedía, a ver si me hacían el test, ¿vale? Y no me llamaron. Entonces volví a llamar el 12 para ver si lo solucionaba y no me lo solucionaban. Y ese mismo día llamé a un seguro médico y lo que me recomendaron es que fuese al centro de salud. El 13 por la mañana fui al centro de salud y lo que decidieron fue darme la baja, ¿vale? Porque tenía los síntomas, no porque me hiciesen la prueba. O sea, en ningún momento me han hecho la prueba. O sea, que te Ellos diagnosticaron el COVID. Te mandaron a casa y que te dijeron que tomases paracetamol, ¿no? Sí, así es. Paracetamol con una dosis de 650 miligramos y 10 gramos de miligramos de codeína para la garganta. Mis síntomas eran en ese momento pues un malestar ya el viernes, que fue cuando fui al centro de salud, bastante mal, ¿vale? Lo más fuerte fue que cuando llegué al centro de salud, además de estar mal, fue el trato que recibí. Parecía que era un leproso, ¿vale? Porque me decían más o menos que mantuviese las distancias y me mandaron para casa inicialmente. Y luego me llamó un médico para que volviese y ahí fue cuando me auscultaron. Y me dieron la baja diciéndome que sin haberme hecho la prueba ni una placa, que en ese momento que creo que hubiese sido lo más correcto, ¿vale? Esa placa para comprobar si tenía una neumonía o cualquier cosa así. No le hicieron, simplemente me auscultaron con el estetoscopio y en ese momento yo la verdad es que sentí que pues digo, y con esto me voy para casa, pero yo no estoy contagiado. Sentí como que no se me estaba teniendo en cuenta mi estado y sin saber muy bien lo que se estaba viendo por entonces, porque luego sí he tenido mucha información, estoy saturado de información, porque por desgracia no solamente me ha pasado a mí, ha sido a mí, a mi padre, a mi madre, que han tenido neumonía bilateral los dos, en donde yo vivo, en la zona donde vivo, nos hemos visto muy afectados. Vivo en Pinto, en Valdemoro, y en Torrejón, en la zona de Madrid, fueron los primeros sitios donde hubo más contagios, ¿vale? Un primo mío,
gracias a Dios estamos todos bien, pero tengo muchos amigos que han perdido a padres, tíos, familia, gente joven, con casos muy dramáticos. Así es, porque en principio decían que afectaba solamente a los pacientes de riesgo. ¿Es usted un paciente de riesgo, 48 años, alguna patología previa, bajo de defensas? Las defensas, como usted bien sabe, es algo que si no se hace una buena alimentación es fácil que las tenga bajas. Y si encima además se produce, como en mi caso, problemas de rinitis y con el tema de las alergias, sí, es más fácil que yo tuviese en ese momento el sistema inmunológico bastante bajo. Y estoy convencido que así fue, y por lo que yo me encuentro ahora todavía después de casi 2 meses, 53 días en casa, con la dolencia de la garganta, que me preocupa bastante, y además he perdido mucho pelo. Afecta a muchas cosas, no es solamente... Bueno, estamos hoy cansados de escuchar los síntomas y los resultados de este virus. Es decir, que le mandan a casa con paracetamol, se tira usted 53 días en casa, llamando constantemente para que hagan una prueba que nunca le hicieron, y al menos le iban haciendo seguimiento de su estado o alterando el tratamiento de algún modo. Sí, así fue. Es más, como usted bien ha dicho, yo les he solicitado en varias ocasiones, porque según iba mejorando y empeorando, que es lo que tiene el COVID, tú te puedes encontrar mejor, ¿vale? Pero de buenas a primeras tu situación cambia. Es una cosa que pues, a mí me sorprendió mucho. Yo me empecé hace dos semanas, ¿vale? Me empecé a encontrar mejor el sábado y el domingo, y de buenas a primeras el martes me empecé a encontrar peor. Cuando me llamaron les dije que me encontraba peor, que incluso me subía un poco la temperatura otra vez, y yo por miedo, ¿vale? A ver si, como no me habían hecho la placa hasta ese momento, a ver si tuviese algún tipo de vestigio o que pudiera haber algo de tema de neumonía por los contactos que yo había tenido, en concreto por las personas más cercanas a mí, por las que me podía haber podido contagiar, que no lo sabía, porque de esto lo puedes coger de cualquier manera. Es así. Y yo lo que le pido a la ciudadanía es que lleve mucho cuidado ahora en adelante. Es una cosa muy seria. El que no le haya pasado no lo sabe. Es importante que tomemos las medidas por respeto a los que tenemos cerca, pero sobre todo a los que no conocemos, porque es muy fácil el contagio. Porque es en el trabajo, es cuando estás en ese autobús de camino al trabajo, en fin. Tomemos las medidas, que parece como que ahora es barra libre y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Usted lo ha llegado a pasar muy mal? Porque hay gente que cursa con unos cuadros de fiebre enormes, muchísimos dolores, la sensación de que le ha arrollado un tráiler. ¿Usted cómo lo pasó? Sí, lo pasé fatal. Mis síntomas, a partir de ese día que le digo, el viernes, fueron bastante preagudos, porque no a todo el mundo, evidentemente yo he tenido la suerte, ¿vale?, que no he tenido esa neumonía, ¿vale?, pero sí que es cierto que tuve problemas respiratorios, por lo que le digo, al ser alérgico en ese aspecto me ha afectado más. Tuve casi sensación de vómitos, la fiebre bastante alta, bastante miedo, ¿vale?, dolor de cabeza, no se puede hacer una idea. El tema del dolor de cabeza, de hecho sigo teniendo dolor de cabeza. Y luego además medio diarrea, hubo de todo. ¿Llegó usted a temer un empeoramiento que le obligase a ingresar en un centro hospitalario? Sí, es más. El día 5 de la enfermedad, el día 18, en mi casa, en la cama, además me dieron una mala noticia, que fue que ingresaban a mi padre con los síntomas que tenía, que viene un tumor y que precisamente se contagia en el hospital probablemente, y porque tiene aparato inmunológico él sí lo tenía mal, ¿vale? Y al día siguiente me llama mi hermano, que es la única que ha estado saliendo, mi hermana pequeña, y me dice que es probable que tengan que ingresar también a mi madre. Y que claro, que si le ingresamos a mi madre sin que se la pueda hacer un seguimiento y tal, pues estamos muy preocupados por los dos en ese momento. Ese día ten en cuenta que entre el estado anímico y el estado físico fue muy duro y me encontré mucho peor, muchísimo peor, y eso afecta, y entonces te da miedo, angustia, una sensación dura, es duro. Sí,
tuve mucho miedo. La verdad es que escuchándole ahora esa voz tomada que muestra y esos ligeros accesos de tos, da la impresión de que usted no está todavía totalmente recuperado. No, y es más, así se lo hago saber a quien me llama, doctoras, enfermeras, cada vez que me llaman, porque lo último que busco, ya le digo, a España lo que le hace falta, aparte de esos buenos médicos que hemos tenido y esa forma de trabajar, que yo no le echo la culpa ni mucho menos a los sanitarios, se lo echo a las autoridades competentes, a los que creo que para mí han tenido la culpa y por el motivo por el que quería contactar con ustedes, así lo hice, que creo que tenemos que hacer hincapié en que hay que, de alguna manera, hacer que esto tenga unas responsabilidades. Las personas que se han visto afectadas tienen que recibir consuelo con algo de justicia, que a día de hoy está muy falta porque los tres poderes están muy mezclados, el Ejecutivo y el Legislativo están controlando al Judicial, y a día de hoy esto no se puede permitir, tiene que cambiar, tenemos que hacer que cambie. O sea, no es normal. ¿Qué piensa usted cuando ve a Pedro Sánchez sacando pecho y diciendo que somos unos campeones a la hora de realizar test masivos a nuestra población? Pues fíjese, eso me duele porque gente que cobra mucho dinero y que están en sus casas, cuando hay otros, como los sanitarios, se están dejando la vida, se están contagiando y les mandan, dando positivo a algunos, que tengo contactos y amigos que están ahí, me duele oírlo. Sobre todo me duele cuando le escucho el tema de lo de los test. Algo que a día de hoy, cuando yo estuve la última vez hablando con la doctora y le dije mi situación de cara a la empresa, que llevaba muchos días, que por el cargo que tengo, evidentemente no he podido desconectar del todo. Y porque todos sabemos que después de que acabe todo esto, habrá que volver otra vez a la normalidad y todos queremos volver a tener trabajo y es necesario, ¿no? Y en ese momento, ya le digo, cuando me llamaron y decirme que como que ya llevaba muchos días y que mi estado, que podía estar ya más o menos curado y que sí, bueno, sí, estoy ya el jueves antes del puente, ¿vale? El martes exactamente, fue cuando me llamaron y me dijeron, bueno, si se encuentra usted mejor para el jueves, le damos el alta. Digo, bueno, antes me harán una prueba de ir a trabajar para no contagiar, como desde un principio es lo que he estado haciendo, confinarme en mi habitación, y gracias a que mi mujer y mi hija, porque he tenido esa suerte, cosa que otras partes de mi familia no lo han podido tener, como mi madre, que ha estado sola, me han podido cuidar. Y yo he estado confinado en la habitación, pero me han podido cuidar, y otras personas que no han podido, que han estado muy solas, o incluso que han pasado sus últimos momentos solos, sin su familia. Yo he tenido esa suerte, otras no. Eso es terrible, sin lugar a dudas, pero bueno, la verdad es que si en 53 días no le han hecho la prueba, dentro de unos días, cuando se le haya pasado la tos y hable usted con el centro de salud y le pregunten si se encuentra bien y usted le diga que sí, le darán el alta y le mandarán a trabajar sin haberle hecho la prueba y por tanto sin estar seguro si realmente ya da negativo, ¿no? Debería ser así, pero bueno, gracias a un poco a que tengo mucha suerte, aunque a lo mejor algún que otro compañero, pues por formación, por conocimientos, capacidades, llámelo como quiera, o por contactos también muchas veces, yo he tenido la suerte y tengo la suerte de tener una amiga que es abogada, y luego por otra parte tengo acceso a Legalitas y he consultado en cuanto a esto, en la situación en la que yo me encuentro, si me pueden obligar a ir a trabajar, y me han dicho que podría impugnar la baja. Por otra parte, he contactado por mi cargo que tengo, hago las funciones de protección de datos, prevención de riesgos laborales, y el día 5 de marzo precisamente nosotros en la empresa empezamos a aplicar los protocolos de prevención, y es curioso que el Estado el día 12 es cuando se lo empezasen a tomar en serio, cuando estaban viendo las barbas de su vecino, como era Italia, que estaban bastante deterioradas. Y fue cuando empezaron a tomárselo en serio y no antes. Por eso yo en su momento mandé una queja al defensor del pueblo para solicitar precisamente su tutela, la que me ampara el título primero de la Constitución, indicándole que
bueno, que habían sido vulnerados mis derechos, ¿vale? En concreto, los más importantes para mí, que era en este caso el de la sanidad, el de la igualdad. El de la igualdad por el mero hecho de que me habían vulnerado el que no había tenido el mismo derecho que yo había visto que sí que habían tenido cargos de cierta relevancia del gobierno, que incluso sin haber tenido síntomas, lo habían tenido hasta 2 y 3 pruebas. ¿Vale? O gente como la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que no quiero poner colores a esto, es que me da igual, lo que veo es que los órganos ejecutivos y legislativos de este país tienen que ponerse las pilas y dejar de pensar en sus puestos y en rollos partidistas y empezar a pensar en los ciudadanos, los que realmente hacemos y los que les hemos puesto ahí además, los que hemos hecho que se encuentren donde se encuentran. Así deberían hacer. Bueno, Miguel Ángel Villarrubia, le deseamos lo mejor, le deseamos una pronta recuperación, que pueda volver pronto a la normalidad y al trabajo, aunque eso sí, con la tranquilidad de saber que usted ya da negativo, que le puedan hacer esa prueba. Muchísimas gracias por haber compartido su testimonio con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Fernando, ya has visto, Miguel Ángel está optando incluso por recurrir a opciones legales para ver cuál es su situación. No deja de ser un testimonio, la verdad, que dantesco. Pero es uno más. En realidad, hay muchísima gente así en estas circunstancias. Es uno más. Entonces el problema que veo es que, ya independientemente de que la posible reclamación que puedas patrimonialmente reclamar de la administración pública, sino simplemente es por coherencia ética. Coherencia ética, no puedes prescribir tú a una persona una medicación que curiosamente, porque me lo he mirado antes, la prescripción del paracetamol hasta 1 gramo, hasta menos por debajo de 1 gramo, no necesitas la prescripción receta médica. A partir de 1 gramo sí, por eso siempre se receta a todos los que son enfermos o que creen que tienen síntomas del COVID, se les receta paracetamol 650 gramos. Es decir, que no vale para nada, no deja de ser no sirve para nada porque se ha demostrado que el único tratamiento efectivo que tiene esta enfermedad, por las gotas que se nos van dando de conocimiento sobre la enfermedad, para tratarla y combatirla, son antivirales, como los mismos que se están utilizando para el SIDA, que sí que por lo visto resultan efectivos para muchos cuadros clínicos, ¿no? de enfermos, pero no deja de ser una medida de verdad que rocambolesca. O sea, diagnosticar a un enfermo por teléfono de una enfermedad que no se sabe exactamente ni cómo se ha podido contraer, ni qué efectos puede tener en el ser humano, y se la trata con la cosa más liviana que hay, que es para combatir únicamente la temperatura. Y lo peor, darle de alta por teléfono sin saber si realmente puede contagiar a otros. Claro, es decir, y sin saber que la tiene y sobre todo que la puede transmitir, claro, que es lo más importante, con lo cual una locura, pero bueno. La verdad es que de las mentiras o de los discursos de Sánchez que más fácil se cae ante la opinión pública es cuando habla de las pruebas de diagnóstico, porque todo el mundo, además, conocemos sanitarios, conocemos a gente que lo ha sufrido el virus, conocemos casos parecidos al que nos acaban de relatar y vemos que no se están haciendo las pruebas de diagnóstico de forma masiva a la población, con lo cual cuando Sánchez sale a vendernos una moto, que no se la cree nadie, que están haciendo muchísimas pruebas y saca estudios y dice que la OCDE repitió además que éramos los décimos, pues la gente se da cuenta de que es mentira. Entonces la gente no es tonta y la gente ve que él quiere ocultar algo. A mí me preocupa porque hay personas que pueden estar en su casa porque le hayan dicho que tiene que estar aislado por padecer el coronavirus, pero unas personas son más aprensivas que otras, unos lo pasan bastante mal pensando que están enfermos sin tener esa seguridad. Es que igual algunos no pueden dormir porque no saben si pueden contagiar o no. Y luego, si estos días habéis tenido contacto con sanitarios, cuando hemos podido empezar a salir a hacer deportes, están muy preocupados todos los que han trabajado, todos no, al menos mucha gente de la que he contactado en primera línea, están muy preocupados por si la gente puede contagiarse, porque saben que no nos han hecho pruebas a la población. Los sanitarios que están viendo los paseos marítimos o las carreteras
llenas de personas que, yo el primero, que también hago deporte al aire libre y procuro mantener las distancias y seguir las normas, pero los sanitarios que están viendo las personas salir a hacer deporte, se están llevando muchos las manos a la cabeza porque saben que no pueden garantizar que nos han hecho la prueba a la gran mayoría y hemos dado negativo. Eso no se puede garantizar a día de hoy y sin embargo durante las franjas horarias que se permite, pues muchos salimos a la calle para poder disfrutar de ese momento de libertad, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que yo quiero también significar, que hasta incluso el desastre de gobierno que tenemos ningunea al servicio de urgencias de los hospitales, que son los primeros, el primer punto de ataque, o sea, con que se combate la enfermedad, que es los sanitarios. Claro, pero son los primeros a los que no quieren hacer el test para evitar que se vayan de baja. Pero por eso somos el récord del mundo mundial de contagios, en personal sanitario, en médicos. O sea, es que es inverosímil cómo no se van a llevar las manos a la cabeza de ver lo que está pasando o lo que está empezando a pasar los fines de semana cuando se juntan personas mayores, personas menores, no se sabe si contaminados, si no, o sea, si tienen la enfermedad, no tienen, si lo pueden transmitir o no, es un caos. Por eso el sanitario, el médico, el facultativo sabe perfectamente que haciéndolo como lo están haciendo es una locura y que va a haber un rebrote en julio o en agosto o en cuando sea. Sin duda. Las pruebas rápidas no son una panacea, pero tienen un 80% más o menos de fiabilidad y te puede ayudar a ver si tienes síntomas, pues luego posiblemente tengas que hacerte la famosa PCR. Pero si no tienes síntomas, puede ayudarte a dar una idea de cribado de la población. Claro. Lo que pasa es que nuestro gobierno... marcar las pautas del confinamiento. Claro, nuestro gobierno no compró a tiempo y cuando fue al mercado, posiblemente la mayoría estaba vendida. Y la crisis con China hizo que China cerrara el grifo para que no se viera la mala imagen de los test fallidos. Con lo cual, hasta que no tengamos test, el gobierno no los va a recomendar. Es como lo de las mascarillas. Cuando no había mascarillas, no eran necesarias, y ahora que las hay, son obligatorias en el metro. Y mal, tarde y mal. ¿Y dónde están los resultados del test de seroprevalencia que iban a decir que iban a hacer? No está, ni se le espera. Don Fernando Fanego, gracias. Don Javier, muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Cristiano Brown, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Cuídense, ya lo saben, no salgan de casa, respeten las normas, que el coronavirus sigue ahí fuera. Tomen todas las prudencias del mundo. Nos vamos, sigan con nuestra programación, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.